favor. Señora, ¿qué onda? Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. ¿Sabes qué? Mejor me pongo. Si todos respetamos, bien nos llevamos. A fondo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Damos inicio al programa A Fondo. Gracias por estar con nosotros y por continuar con la señal de Megacable del canal 151. Yo soy Mitzi Cordero y esta noche vamos a estar platicando, mire, de temas que están en estos momentos teniéndose a nivel nacional, sobre las leyes que se están aprobando, que se están proponiendo, simplemente sin consultar a quienes verdaderamente afectan o a quienes son expertos en la materia, y únicamente pareciera que son cosas que se ocurren, que son de ocurrencia y que debería tener mucho más análisis. ¿De qué hablamos? De la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnologías, y por ello expertos en la materia están en nuestra mesa del programa A Fondo, a los cuales saludo con muchísimo gusto, todos investigadores, doctores también del INECOL, que lo tenemos justamente aquí en Veracruz. Saludo con gusto al doctor Diego Santiago Alarcón, investigador. Doctor Diego, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Muy buenas noches a todos. Gracias al doctor Andrés Lira Noriega, investigador también, además catedrático de CONACYT. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y al doctor Juan Esteban Martínez Gómez, investigador también. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mitzi, muchas gracias. Bueno, y en términos generales vamos a iniciar hablando de esta ley. Si usted ya había escuchado de ella, seguramente va a estar familiarizado con los temas, y lo que no directamente afecta a la ciencia, directamente afecta a la investigación, que cuántos años llevamos hablando de que en México debe de otorgarse más recursos, deben de otorgarse mayores facilidades para que no exista personas que se van de nuestro país, que se fugan hacia otros países donde sí tienen las oportunidades, y de por lo menos lo platicábamos fuera del aire, desde hace 3 años pareciera un atentado contra el conocimiento, básicamente. Iniciemos con el doctor Juan Esteban. Sí, pues tenemos que ponderar 3 leyes que ya se han aprobado y que han tenido impactos en la investigación científica: la ley de remuneraciones, las modificaciones a la ley orgánica de la Administración Pública Federal y muy visiblemente la ley de egresos 2019, que prácticamente dejó el apoyo a la ciencia en el país en un nivel neto menor que cualquier año del sexenio previo. Y cuando lo analizamos en términos de proporción con el gran total que se da, que está repartiéndose, como a 10 años anterior, la proporción del presupuesto total que se da a la ciencia fue la más baja en la historia del país. ¿Y esto qué ha tenido como consecuencia? Que menos personas puedan convertirse en investigadores, que menos personas puedan tener, no sé, cosas patentadas, por ejemplo, en México. ¿Qué ha traído como consecuencia durante estos últimos años? Bueno, los recortes que han venido. Los recortes acaban de ocurrir. Los impactos los vamos a ver en el corto y mediano plazo, pero de entrada el impacto inicial tiene que ver con la operación de los propios institutos. En este caso, también es importante que el público se entere de que la ciencia en el país se desarrolla en diferentes tipos administrativos. Por ejemplo, tenemos las universidades, como la Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional. Es un esquema quizá que vendría primero a la mente, pero tenemos en el caso de los investigadores otros 2, uno que está bajo la SEP, que es el CINVESTAB y el Instituto Politécnico Nacional, y tenemos el que está directamente del CONACYT, que somos nosotros como centros públicos de investigación, que somos 27 centros a lo largo del territorio nacional. Y en el caso particular de nuestros centros, que están recibiendo aproximadamente un recorte en promedio cercano al 10% del último año del gobierno anterior, es posible que no tengamos la capacidad de pagar, por ejemplo, el fluido eléctrico.
por ejemplo. Y de allí pues vienen impactos que se van o se irán dando en cadena debido a la falta de operatividad. Y por eso es muy necesario que los legisladores evalúen estas acciones que ya se legislaron, que ya se aprobaron, y de ser posible que la misma Secretaría de Hacienda a lo largo del año garantice el fluido de recursos para que no lleguemos a situaciones que pueden incluso poner en peligro el equipamiento de alta especialidad con el que contamos varios institutos. Doctor Diego. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona el doctor Esteban. El problema principal que yo veo con los recortes que han hecho a la ciencia es que nos dejan en una situación precaria. Hay que entender que los recortes presupuestales no sucedieron de la noche a la mañana. Tenemos aproximadamente ya 3 años que nos vienen recortando el presupuesto, lo cual ha ido mermando la capacidad para llevar a cabo investigación científica utilizando metodologías que son caras. Exacto. Y el problema con eso es que llegamos ahora a un punto, como mencionó el doctor Martínez Gómez, que ya ni siquiera tenemos presupuesto para pagar la electricidad. Entonces, el último recorte que planteaban hacer, por ejemplo, al CONACYT y a los centros públicos de investigación que dependen directamente del CONACYT, crearía un déficit, en el caso de nosotros como Instituto de Ecología, de cerca de 8 millones de pesos. Ahorita el actual es de 2 millones de pesos. Entonces están buscando diferentes formas de solventar ese problema. Pero el asunto está en que no encontramos todavía eco por parte de las autoridades que deberían de ser nuestro apoyo directo. ¿Sí? Si un instituto como el de aquí de Jalapa, que es el Instituto de Ecología, junto con otros 26 que están alrededor del país, dependen del CONACYT, pues obviamente uno espera que el apoyo venga del CONACYT, y hasta este momento no lo estamos teniendo. Ha sido prácticamente lo contrario, ¿no? Exactamente. En lugar de buscar tratar de recuperar el presupuesto que se venía teniendo con anterioridad, al parecer la administración actual está conforme con lo que está sucediendo, y eso está muy mal, porque, por ejemplo, al inicio del año el recorte presupuestal no fue nada más a los centros públicos o al CONACYT, sino también a la Universidad Nacional, al Instituto Politécnico, las cuales inmediatamente respondieron a tal situación, solicitaron que se rectificara y el problema se rectificó. Pero sin embargo al CONACYT no se le ha respetado eso. Y no ha habido una acción formal pidiéndole al actual gobierno que respondan y mantengan la promesa que se hizo mucho antes, desde el año pasado, de que al menos para este primer año se iba a mantener el presupuesto del año pasado y que se iba a buscar a lo largo del tiempo, en el menor tiempo posible, alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque eso nos da una perspectiva de lo que podemos hacer. ¿A qué voy? El Instituto de Ecología tiene una fuerte actividad social aquí en la zona de Jalapa y sus alrededores, y a nivel regional en diferentes aspectos, pero directamente en la parte social tenemos programas donde se abren las puertas a la sociedad una vez al año para que vayan y nos conozcan y vean que la ciencia es algo que está al alcance de cualquier individuo que tenga el interés y lo desee. Se invita en un programa de niños en la ciencia para generar nuevos talentos científicos que necesita el país para su buen desarrollo. Y ese programa también ha sufrido cuando es un beneficio directo para la sociedad. Por ejemplo, hasta el año pasado o hace 2 años, el programa aproximadamente becaba 100 niños de diferentes escuelas de Coatepec, Jico, Jalapa, que iban a trabajar con un investigador durante 2 o 3 días y ya al final presentaban sus trabajos en un mini congreso ante sus familiares, lo cual es muy motivante para una persona que está tratando de iniciar algo en el ámbito científico y para muchos su primera experiencia.
¿ese tipo de situaciones desaparecerían, por ejemplo? Pues podrían desaparecer si continuamos en la misma línea. El programa este año se recortó a 40 becas y eso rascando recursos por donde pudiéramos. Y de por sí tampoco había muchas becas, no había mucho acceso a ellas. Es decir, había una serie de requisitos que se habría de cumplir y no se amplió, se recortó en ese aspecto. Sí, estamos recortando todo tipo de diferentes programas que el instituto promueve aquí a nivel regional y local. Y el problema también que mencionó el doctor es el asunto del equipo que tenemos en las instituciones. Estamos hablando que tenemos equipos que son competitivos internacionalmente. O sea, nuestros institutos tienen tanto la capacidad humana como la capacidad técnica para competir con cualquier nación desarrollada, incluida Alemania, Estados Unidos. Pero si empezamos a hacer ese tipo de recortes, no vamos a tener dinero ni para el mantenimiento básico de congeladores. O siquiera para que estén prendidos. ¿Cómo queremos competir en esa situación? Así es. Sí, algo que acaba de mencionar completamente importante de estos recortes que hubo, por ejemplo, a las universidades, mencionaba el presidente Andrés Manuel, fue un error de dedo y por eso fue que ocurrió y bueno, ya se rectifica. Pero es cierto, o sea, realmente no se ha tenido un verdadero apoyo a la ciencia. Doctor Andrés, desde su punto de vista, ¿qué está ocurriendo? Bueno, lo que comentan los compañeros, que se puede resumir en llegar a lo que se llama el metabolismo basal de la institución, y cómo si rebasas ese límite, pues está en peligro mantenerte, digamos, recortar la luz sería como el extremo de no poder operar, por ejemplo, no se llamen becas u otras cosas. Y desde la perspectiva más general, amplia a nivel nacional, pues cómo entonces es el proyecto de nación de otorgar oportunidades a jóvenes investigadores, en este caso yo que me acabo de incorporar al instituto, bueno, hace 4 años, que eso se vea mermado, pues va a repercutir como un esquema de nación que deberíamos estar apoyando fuertemente en lugar de aminorarlo, ¿no? Por ejemplo, en su caso, como catedrático del CONACYT, es un esquema realmente de reciente creación, que esos también se verían mermados, es decir, recortados, incluso prácticamente desaparecido. Pues el planteamiento, hasta donde vamos con un comunicado de hoy, es que se mantendrían las plazas que ya existen, que son alrededor de 1,390 y tantas. ¿En todo el país? En todo el país, que están distribuidas en todos los estados, la mayoría fuera de la capital del país, lo cual pues es muy alentador porque eso implica poder tener una capacidad de conocimiento y de desarrollo científico, tecnológico en todas las áreas, en toda la República, ¿no? Así como el esquema del INECOL puede tener un impacto a nivel regional, podríamos pensar lo que estaría pasando en toda la República. Entonces, eso, llevarlo a un esquema nacional sería muy importante, apoyarlo y no recortarlo o no dejarlo en unas cuantas becas que son las que ya están. Sí, exacto, las que ya permanecen, pero no se abre la posibilidad a unos nuevos y ese es un talentos, problema, ¿no? Digamos, más amplio, que es, bueno, cómo otorgas entonces plazas y cómo haces más atractiva la idea de hacer investigación en el país, que además pues es necesaria, ¿no? ¿Qué es lo que se ha planteado hasta estos momentos? Básicamente es un atentado en contra de la ciencia, ¿se podría calificar de este modo? Pues podrías plantearlo como una cosa muy drástica, pero sí suena algo grave, ¿no? No apostarle al desarrollo de nación con conocimiento científico que se haga aquí en el país, pues es muy grave, ¿no? Algo que me gustaría apuntar en este sentido es que las grandes naciones son grandes por su educación, su ciencia y su tecnología. Alemania no tiene los recursos que tenemos nosotros en México y sin embargo es potencia mundial. ¿Y por qué? Por sus capacidades humanas, que es algo a lo que hay que apostarle en este país, no mermarlo. Y algo también importante que siempre hay que tener en cuenta es que la educación, ¿sí? La educación básica es lo más importante de una nación, porque si no se promueve una educación básica sólida, por básica me refiero a todo lo que es primaria, secundaria, preparatoria, es la base, es como querer construir un edificio sin los cimientos. Y entonces, cada vez que dicen los gobiernos que van a apoyar la educación media y superior, o principalmente la superior, a mí me preocupa, porque a mí me gustaría escuchar que van a apoyar la educación básica,
¿Por qué? Porque si no hay educación básica, los estudiantes llegan mal preparados y entonces hay que hacer un proceso de recuperación de todos esos huecos que no se llenaron. Y en muchas ocasiones ni siquiera se recuperan, ¿no? Es decir, siguen avanzando en los niveles, pero la educación es muy precaria, ¿no? Claro, o sea, si tú ahorita empiezas a hacer recortes y empiezas a ver esos vacíos en la formación de recursos humanos, después recuperar eso, pues quizás... Va a ser mucho más complicado y de verdad que no tendría que ser así. Vamos a un primer corte, si me lo permiten. Estamos en el programa a fondo platicando sobre la ciencia y los recortes al presupuesto que ha habido en esta materia, sobre todo en la educación. Ya regresamos. En Megacable tenemos las mejores películas todo el año, porque todo el año necesitas aventuras. Megacable es tu conexión. Hoy en día hay canales para los que les gusta reír, llorar, enterarse, divertirse, bailar, recordar y hasta sufrir. Hay un canal para todos, incluso para tus clientes. Megacable Publicidad te ofrece los mejores paquetes publicitarios para que estés ahí, donde tu mercado está. No importa si tu negocio es pequeño o grande, nuestras tarifas te sorprenderán. Llámanos y comprueba que anunciarte en televisión por cable es tu mejor opción. Megacable Publicidad, tu marca en los mejores canales. ¿Y tú qué haces? Pues aquí, aburrido. Pues ve la tele, muy millennial y no sabes nada. Mira, aquí vas a encontrar lo más nuevo. Temporadas completas con todos los capítulos. Miles de películas, incluyendo Crackle sin costo. Ay, ¿quién te viera, eh? Todo millennial, Arat. Yo sí hice mi tarea. Oye, termínalo. Cuando piensas en el calor, ¿en qué piensas? ¿Naranja? ¿Rojo? Mejor piensa verde y ayuda a salvar miles de árboles. Entra a nuestra página de servicios en línea y regístrate para recibir tu estado de cuenta electrónico. Así colaborarás al bienestar del planeta al ahorrar en el uso de papel. Piensa verde con Megacable. En Megacable tenemos los mejores deportes todo el año. Porque todo el año necesitas acción. No te desconectes y vive cada punto, gol o anotación. Megacable es tu conexión. Compramos el regalo y nos vamos a la casa. Mira, mami, como el de la tele. Está bien bonito. ¿Me lo puedo quedar? Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. No, porque no es tuyo. Pero yo me lo encontré. Hay que respetar la propiedad ajena. Vamos a entregarlo a la administración y compramos el árbol. Sí. Si todos respetamos, bien nos llevamos. A fondo, gracias por continuar con nosotros platicando con el doctor Diego Santiago Alarcón, el doctor Andrés Lira Noriega y el doctor Juan Esteban Martínez Gómez, todos ellos investigadores del INECOL, platicando sobre la ciencia, los recortes que se pueden traer directamente a la ciencia a nivel nacional y sobre la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que de aprobarse, esto sí podría ser un verdadero atentado a la ciencia. Platicando, previamente estamos diciendo por qué no se promueve la ciencia, por qué no se promueven estas becas, que pareciera que vamos hacia atrás. Se tiene un recorte de por lo menos los últimos 3 años, pero en este último del presupuesto para el 2019 es prácticamente el tiro de gracia a la investigación, y así lo denomino yo, de lo que se ha venido manejando en las últimas semanas, en los últimos días, y que esta semana incluso podría ser crucial. Decía el doctor Juan Esteban Martínez, se quieren o se pretenden hacer foros, preguntarles a los que verdaderamente saben en la Cámara de Diputados, pero los senadores básicamente es los que tienen la bola en su cancha, ¿no? Sí. Por así decirlo en términos deportivos. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí es muy importante que
veamos que ya hubo 3 leyes previas que han tenido impactos negativos en la investigación. Las nombramos anteriormente, la de remuneraciones, las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del Presupuesto de Egresos 2019, que dejó prácticamente en la lona a muchos institutos de investigación, o al menos una situación muy precaria. Ahora viene una ley más grande que intenta abrogar la Ley de Ciencia y Tecnología, que costó muchos años, muchas décadas en construir. Hay que decir también que fue una ley que se construyó en el consenso legislativo, es decir, no fue dominada por ningún partido. Y ahora esta ley es la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Y el nombre, el nombre que se le da podría ser lo de menos. Lo que también queremos ver, que va a ser algo muy interesante en los foros, es que este intento de modificación ha hecho que surjan muchos análisis de muchos investigadores prácticamente en todo el país. Por primera vez estamos viendo que el tema de ciencia tiene cobertura diaria, prácticamente. Lo que nos debería preocupar es que no es nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos, sino es precisamente este riesgo que puede tener la infraestructura científica del país de ser aprobada en la forma como se encuentra esta ley. Esta iniciativa, puedes detectar muchos problemas, pero cuando entramos en la cuestión de leyes, como también han sido las leyes ambientales, que han dado lugar a litigios estratégicos muy famosos en nuestro país, podemos ver que el tema central radica en los derechos humanos. Y varios investigadores han observado que la ciencia y algunos aspectos relacionados con el quehacer científico están tutelados por tratados internacionales que nuestro país ha firmado en materia de derechos humanos, por lo que esta ley además tiene cuando menos 2 aspectos importantes de inconstitucionalidad. Y esto es en virtud del artículo 1 de nuestra Constitución, que tiene que ver con los derechos humanos que brinda la Constitución, que reconoce la Constitución, así como todos los tratados internacionales. Y esta tiene que ver, estos 2 aspectos esenciales son con el derecho a recibir los frutos de la ciencia y a participar en el desarrollo científico del país. Lo que vemos en esta ley es precisamente que, habiendo ya una estructura amplia de academias, organizaciones, universidades que formaban academias, consejos, diferentes entes que participaban en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, desaparecen. Ya no aparecen estos cuerpos colegiados en la ley. Eso es una violación a un derecho humano. Y la segunda, por la forma en que se expresa la ley, pudiera representar un atentado a la libertad de investigación. Y la libertad de investigación, la libertad de cátedra, no solamente están reconocidas en nuestra Constitución, sino en varios tratados internacionales. En caso de que esto fuera detectado por los legisladores, existe un proceso legislativo donde con un 33% de diputados, o en este caso 33% de senadores, la ley puede ser impugnada por su constitucionalidad o falta de constitucionalidad, y también dejaría, en caso de que no fuera impugnada, de salir así, la posibilidad de que cientos de investigadores decidieran ampararse y buscar la protección de la justicia de la Unión o incluso de organismos y tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Lo curioso de todo esto sería quizá la primera vez que los investigadores, los científicos de un país en todo el mundo, recurrieran a la justicia internacional
para hacer valer sus derechos. estos derechos humanos de la libertad de investigación y otros. Sí, y no solamente son los de ustedes que se dedican a eso, sino de las nuevas generaciones que vendrían y que no encontrarían un ambiente adecuado. Voy a citar el título tercero de esta ley, específicamente de mecanismos e instrumentos de fomento. En el apartado A dice suspensión de los programas, proyectos y actividades de investigación, aplicación y desarrollo, y en el apartado B dice la cancelación de los programas, proyectos y actividades de investigación, aplicación y desarrollo tecnológico que puedan generar riesgos. ¿Quién y bajo qué parámetro se está decidiendo esta situación? ¿A quién se consultó? Decía, y nos vamos un poco más atrás porque la ley fue presentada por la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, y decían, bueno, pero ¿por qué la presenta? ¿En qué se basa? Pues lo hizo, ella menciona, lo hizo en conjunto con la directora del CONACYT, y que esto también es gravísimo. Bueno, nosotros tenemos esa misma pregunta, para ser sinceros. No nos consta que la directora del CONACYT haya estado pero ella lo menciona, ¿no? La senadora. Y ella, de hecho, ya se deslindó oficialmente de ese asunto. Ella oficialmente dijo que no tiene nada que ver con esa ley. Ahora, el problema está centrado en justo la pregunta que acabas de decir. Nosotros también no tenemos respuesta a esa pregunta. No sabemos quiénes van a determinar o cómo es el procedimiento de órganos colegiados plurales y democráticos que vayan a llevar a cabo el proceso de selección o de decisión de qué tipo de proyectos se suspenden o definitivamente se cancelan. O sea, no hay parámetros para medir tales cosas. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo se va a hacer? Y la misma ley que están proponiendo no establece ningún tipo de parámetros, no existen ahí. De hecho, la ley concentra todo hacia el CONACYT y en vez de tener un conjunto de participantes que cada vez será más amplio y también federalizado a través de los consejos de ciencia y tecnología estatales, ahora desaparecen todos esos y este nuevo órgano, que no es colegiado porque no es parte de un colegio, está constituido por el presidente, la directora del CONACYT y a cerca de 9 o 10 secretarios de Estado, quienes serían los que decidirían el futuro de la ciencia en el país, siendo que los secretarios de Estado no son científicos. Sí, esa es la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno estaría conformada por personas que no dedican su actividad esencial a su actividad primaria, a la investigación científica, y estarían juzgando a todos los científicos. Algo que hay que señalar es que desaparece la representación de la NUIES, que es esta Asociación Nacional de Universidades. Imagínate que en estas tomas de decisiones la gente de universidades tan importantes como la Universidad Nacional, nuestra Universidad Veracruzana, porque yo soy egresado de ella, universidades también importantes como la de Guadalajara, no tuvieran voz y voto en este tipo de decisiones. Entonces se convierte en una ley muy autoritaria, donde es la administración presente, no en este momento, porque es una ley que quedaría. Cualquier administración federal con sus secretarios de Estado puede decidir el futuro de la ciencia del país sin la participación de los científicos. ¿Y qué trae como consecuencia ese tipo de decisiones? Vemos decisiones de destinar mayor presupuesto, mayor dinero, por ejemplo, a jóvenes para que aprendan un oficio, que son denominados los ninis, que no trabajan ni estudian, pero bueno, el presidente quiere que tengan un futuro porque lo califica así, y el argumento es porque no han tenido la oportunidad pues también se le está quitando la oportunidad a la ciencia, ¿no? De proporcionarle ese espacio a esos jóvenes, y en lugar de que aprendan un oficio, aprendan a investigar, aprendan a algo que pueda servir a México. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, bueno, yo creo que todo parte, en este caso estamos hablando de hacer ciencia a lo mejor a un nivel académico más superior, pero todo parte de las bases de la educación primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Que es a lo que se le tiene que apostar y se tiene que cerrar o consolidar en términos de hacer ciencia de primer nivel, que bueno, hacia allá va un poco el discurso de la directora del CONACYT, que se tiene que apoyar la ciencia básica y demás, pero sí sería oportuno
en este momento que lo discutamos, lo hagamos colegiadamente y veamos la oportunidad de una ciencia como de una ley como esta, que por lo visto pues más bien perjudicaría a ayudar lo que se está haciendo y que ha costado mucho trabajo construir, y bueno, derribarlo así de fácil y rápido pues es muy peligroso, ¿no? Y en ese momento yo quisiera hacer una invitación abierta al senador Ricardo Agüet, que se ha distinguido por ser un legislador responsable, para que nos visite, estando aquí en Jalapa, ¿verdad? Que visite el INECOL, que visite la universidad, que se ponga en contacto con sus colegas en el Senado, porque esta ley es más bien un despropósito. Hay otro título que desaparece por completo y es el de vinculación. Es importante mencionar que cuando nuestro país generaba este porcentaje del Producto Interno Bruto que el país dedicaba a la ciencia, no solamente es el dinero que viene de la federación, es también el dinero que viene de la iniciativa privada que requiere apoyar a la ciencia para generar nuevas tecnologías e innovación. Algo que desaparece en la nueva ley es la vinculación. Quizá tenga que ver con el hecho de que en notas periodísticas recientes se habla de que había recursos federales que se dedicaban a grandes transnacionales, lo cual es válido, hay que revisarlo, pero no debemos perder de vista que en este esquema de fondos mixtos, donde quien participa tiene también, quien recibe fondos tiene que poner una cantidad, ¿verdad? Y entonces recibe un fondo concurrente, en general así es el esquema. Hay muchas empresas pequeñas y medianas que se dedican a innovar. Vemos innovación en el campo de aeronáutica, en el campo de tecnologías como por ejemplo los drones, en tecnologías médicas. Hay empresas mexicanas con mexicanos que están luchando heroicamente por desarrollar productos viables que son útiles para la sociedad mexicana. Entonces, esta situación debe revisarse. Para ponerte un ejemplo de la importancia de trabajar en vinculación, te puedo mencionar dos ejemplos de exploración donde no se hubieran podido realizar estos ejemplos, estos proyectos sin la participación de la iniciativa privada. Y uno tiene que ver con la exploración de los fondos oceánicos, con el famoso productor cinematográfico y director James Cameron, que además tiene esta pasión por la exploración submarina, que junto con National Geographic, científicos de Australia y todo, logró desarrollar un nuevo vehículo para bajar 6 kilómetros debajo de la superficie, en condiciones mucho más avanzadas de lo que fue hace 40 años el récord, que estuvo una cápsula 10 minutos en el fondo de la fosa de las Marianas y enseguida regresó. Ahora con esta tecnología que se desarrolló en este esquema, donde la iniciativa privada participa con brazos robóticos, formas de tomar también muestras de las bacterias que hay en el fondo del mar, de organismos, el conocimiento se amplía. Esto es solamente un ejemplo. Y tenemos el caso de Elon Musk y SpaceX, donde también la iniciativa privada en coordinación o con el apoyo de fondos federales de Estados Unidos logra desarrollar tecnología de cohetes que pueden ser rescatados, pueden ser usados varias veces y gracias a este programa también tenemos la opción de pensar en innovaciones que nos permitirán llegar a planetas más distantes. Entonces el conocimiento se genera de diferentes formas y deben de apoyarse todas ellas. Todas ellas. Vamos a otro corte. Regresamos con más. Estamos platicando de la ciencia y la tecnología en México, de su posible recorte que pueda estar teniendo, que esperamos que no. Regresamos. Mega Noticias Jalapa. En
Megacable tenemos las mejores series todo el año, porque todo el año necesitas diversión. No te desconectes y vive cada risa, cada acción y cada emoción. Megacable es tu conexión. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión. En Megacable ya nada es igual. Hola, te tengo unas preguntas. Sí, a ti que eres empresario. ¿Sabes qué son los servicios en la nube? Colaboración, seguridad informática y física, servicios administrados con las redes empresariales. En sí no deberías saberlo. Lo que deberías saber es que todo estaría mucho más efectivos los procesos de tu empresa. Somos Hola, especialistas en desarrollar soluciones de tecnologías de la información que puedes integrar fácilmente. Todo esto lo hicimos para que logres más de TI. Gracias por continuar con nosotros. Está usted en el programa a fondo a través del canal 151 en nuestra transmisión a través de Facebook en nuestra cuenta Mega Noticias Jalapa de forma simultánea. Estamos platicando de la ciencia, estamos hablando de esta ley que pretende pues aprobarse y que esperemos que surja, que tenga modificaciones, Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que directamente afecta a la investigación, afecta a la educación, afecta a las nuevas generaciones y afecta a los que actualmente están, aunque se ha mencionado que lo que los investigadores o los becados que ya están no serán, digamos, afectados, pero sí a un largo plazo. Y en ese sentido estábamos platicando fuera del aire con el doctor Andrés Lira de esta situación de que la ciencia no es de forma inmediata, es decir, las investigaciones no lo investigo hoy y el día de mañana ya tengo resultados, puede llevar muchos años y uno de los aspectos que abarca esta ley es que sea de utilidad, pero se entiende que sea de forma inmediata, sí. ¿no? Sí, esa es una de las cosas que platicamos ahorita, es cómo lo que tú haces hoy como investigación no sabes en qué puede repercutir, en el sentido de que a alguien más le puede ser útil décadas después o siglos después inclusive, ¿no? Entonces uno de los ejemplos que platicábamos era que yo en mi investigación hoy en día para cuestiones de cambio climático, que es un tema de actualidad, me sirven investigaciones de 1940, 50, 60 o los 80, ¿no? Y eso, pues yo creo que la persona que hizo esa investigación jamás se imaginó que iba a llegar un mexicano, porque además se gestó en otra parte del mundo, a usar esa referencia que ahora resulta crucial para armar el rompecabezas con el cual yo puedo plantear un esquema de adaptación a cambio climático en plantas, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que podríamos usar ahorita es, tenemos un proyecto que está concluyendo de la utilidad hacia la Comisión Nacional Forestal, que tiene que ver con el impacto que pueden llegar a tener escarabajos invasores que acarrean unos hongos que son letales para un conjunto de especies muy amplio. México es además un territorio de alta diversidad que solo se encuentra en el país, en ninguna otra parte del mundo, eso se llama que son especies endémicas. Resulta que la CONAFOR en este caso quiere una herramienta que pueda aplicarse en campo, pero la investigación que desarrollamos no tiene tal efecto salvo acotadamente, es decir, tenemos muestras de lo que puede ser un químico útil en campo o unos mapas que les pueden servir para predecir por dónde podrían buscar a las especies, cosas que no son una herramienta como tal, no tenemos un spray que llevar a campo, pero están las bases para desarrollar eso. Entonces ahí radica el hecho de poder apoyar a la ciencia en el corto, mediano, largo plazo para que eso llegue a un buen fin junto con los usuarios que serían ellos mismos. Sí, partiendo de este argumento o esta base de que la ciencia nace pues de la curiosidad, ¿no? Lo mencionamos. Hay un ejemplo en la historia que tiene que ver con
Maxwell, un físico que estudió las ondas hertzianas, con las cuales precisamente ahora nos comunicamos vía satélite y hacemos tantas cosas que lo damos por sentado. La reina de Inglaterra le preguntó cuál era la utilidad de su descubrimiento y él dijo, ¿cuál es la utilidad de un bebé? Y entonces a más de cerca de 100 años, un poco más de 100 años de distancia, toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor surge de ese descubrimiento. Es decir, que si se le impusiera a la ciencia de entrada un criterio utilitario y solamente la ley dijera que se van a financiar aquellas investigaciones que son útiles para el desarrollo del país, no solamente queda nos queda cuestionar qué es lo que va a ser útil, sino quiénes van a definir cuál es lo útil y qué es lo que no es útil, ¿verdad? Exacto. Entonces son estas cuestiones de fondo que tiene la ley, que yo diría, no es que tratemos de corregirla. El dictamen que ha presentado la senadora Ana Lilia Rivera debe ser desechado en su totalidad porque es un despropósito total. Sí, y continuando un poco la parte de lo que es la ciencia básica le llaman, pero pues la ciencia es una, ¿sí? Y algunas veces puede tener aplicaciones a corto y a veces es hasta el largo plazo, como ya mencionaba Andrés. El asunto o la manera que yo siempre he visto que es muy intuitiva para entender qué es la ciencia es observar por un periodo largo de tiempo un niño. Los niños son curiosos, la ciencia es eso, es curiosidad pura. Si uno observa a un niño está tratando de averiguar cómo funciona algo, entender eso. Lo mismo sucede con los científicos. Esa es la definición que mejor cuadra con lo que es la ciencia. Ahora, en función de esa definición y aprovechando la invitación que Juan hizo al senador de Jalapa, al senador Agüed, a mí me gustaría extender esa invitación, pero a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Lo invito a que se dé el tiempo de visitar sus centros públicos de investigación, porque son sus centros. Él es nuestro dirigente, él está al mando. Que vaya, los visite y vea todas las posibilidades que hay. Hay centros públicos de investigación que netamente son para resolver problemas aplicados, ¿sí? Hay de mecánica, hay de informática, hay de comunicaciones y hay otros centros que son más de lo que conocemos como ciencia básica, el Instituto de Ecología, pero también hacemos muchas cosas aplicadas, el CIBNOR. Yo lo invito a que se dé un recorrido por todo el país y que vea la infinidad de posibilidades y el potencial que tiene este país por su capacidad humana y lo que ha logrado en los últimos 40 años a través de un sistema democrático de ciencia como se ha construido a través del CONACYT, de todo lo que tenemos. Estamos, si queremos, en la punta de la ciencia internacional. No lo dejemos caer, no lo perdamos. Sí, ¿cuál sería la consecuencia de estar en esa punta como los cangrejos, ir para atrás, ¿no? Exactamente. Las cosas que se han alcanzado. Sí. Mira, en América Latina siempre ha sido México y Brasil los punteros en ciencia y tecnología. Y ahorita estamos arriesgando eso. Y claramente México siempre ha sido un líder en América Latina en la ciencia y la tecnología y lo vemos desde que muchos estudiantes extranjeros se vienen a estudiar al país, ¿sí? Y ya ahorita tenemos el peligro de perder esa capacidad, ese avance que hemos logrado en varias décadas. Sí. Como mencionaba el doctor Andrés, hay varios ejemplos que podemos dar de lo que ha logrado la ciencia, por ejemplo, los avances en la medicina, en operaciones, en trasplantes, por ejemplo, que se han hecho. Para estar ejemplos de nuestro instituto, hace varias décadas investigadores del Instituto de Ecología participaron en la detección de las hormonas que estaban en el barbasco, que son la base de las píldoras anticonceptivas. Y recientemente tenemos estas investigaciones en ciencia básica que demuestran que el aguacate mexicano no lleva ninguna plaga
y pueden ser exportados de manera segura a los Estados Unidos. Y ahora cuando vemos el supertazón y mencionan el aguacate, es el aguacate que mexicano, no puede faltar. y eso se logró gracias a una investigación básica de nuestro Instituto de Ecología. Entonces podemos ver claramente cómo nosotros estamos ligados desde hace mucho tiempo a una cadena de creación de conocimiento que va de la ciencia básica, la aplicación, la patentación y el impacto social. Si se rompe esa cadena, México, como la sociedad mexicana, en este caso, puede tener pues efectos graves negativos. Consecuencias, sí, totalmente. O sea, como usted decía, ¿de quién va a depender o bajo qué tipo de mentalidad o de jerarquía? Si es de utilidad o no es de utilidad, cuando en esos momentos puede que no sea de interés, por decirlo por algún modo, pero dentro de algunos años, dentro de algunos meses, lo será. Es decir, tiene muchas lagunas, digámoslo así, esta ley que decía, yo apostaba por modificarla, pero usted dice definitivamente hay que eliminarla. Hay que rechazar esa minuta. Sí. O en todo caso sería una cirugía mayor. Cirugía mayor. Muy extensiva, sí. Definitivamente. Definitivamente. Hasta estos momentos, ¿qué han hecho ustedes como investigadores? ¿Han llevado ya iniciativas? ¿Ya se han presentado? ¿Van a la Ciudad de México? A lo mejor alguna protesta que decían la comunidad científica nunca había estado tan unida en ese sentido por defender nuestros derechos. Lo platicamos de regreso del corte. ¿Me lo permiten? Vamos a regresar con más de Programa a Fondo, ya la última parte platicando sobre ciencia y tecnología y los recortes al presupuesto. Ya volvemos. Ya, llegamos a la última parte. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Vengo a ver lo de las calificaciones de Pedro. Verá, ya reprobó esta materia una vez y si lo vuelve a hacer me lo corren. No habría manera de arreglarnos. Si sabes que está mal, no busques pretextos. Haz lo correcto. Mire, si yo apruebo a su hijo sin haber aprendido, le estaré quitando el lugar a otro alumno. Y yo no podría vivir con eso. Todavía puedo aprobar a su hijo. Solo ayúdelo. Ya, de veras. Con permiso. Si todos respetamos, bien nos llevamos. El detalle está en la acción, está en la jugada, está a flor de piel, está en HD. Millones de colores, una mayor imagen y un mejor sonido. Ya son más de 100 canales que puedes disfrutar desde 50 pesos más al mes. Contrata Megacable HD hoy mismo. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión. En Megacable ya nada es igual. Hola, tengo una pregunta para ti que eres empresario. ¿Sabes qué es colaboración? A ciencia cierta no tendrías por qué saberlo. Lo que sí deberías saber es que haría mucho más productiva tu empresa. Somos Hola y queremos que logres más de TI conectando todos los dispositivos de audio, voz y video de tu empresa para usarlos como herramientas con las que tus trabajadores puedan colaborar, compartiendo información en tiempo real con la mejor conectividad. Brindamos la solución a tu medida para facilitarte la toma de decisiones y agilizar tus procesos de negocio. Suena bien, ¿no? ¿Para ver el inventario de Monterrey? Con las redes privadas virtuales toda tu empresa se conecta. ¿Es real? Sí, todas las sucursales sin importar dónde estén. Oye, ¿y enlazarnos con el corporativo en privado? Con comunicación privada con datos, voz y video a cualquier punto. Pero yo no sé administrar todo eso. No te preocupes, nosotros lo administramos por ti y damos servicio y mantenimiento. Todo esto con la mejor velocidad y estabilidad del mercado. Tu empresa más rápida, segura y productiva. Hazlo mejor con las redes privadas virtuales de Metrocarrier. ¿Cómo está? Gracias por continuar con nosotros. Ya la última parte del programa a fondo. Estamos platicando de la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, pero también hemos venido mencionando sobre los recortes presupuestales, la Ley de Egresos y la Ley de Remuneraciones, que básicamente ha sido un atentado en contra de la ciencia y de la investigación. Pero, ¿sabe? Algo me preocupa también dentro de esta administración federal, y que ya lo hemos comentado en otras ocasiones en Mega Noticias, sobre no es solamente este tema en particular, sino los recortes que ha habido
habido, por ejemplo, a estancias infantiles, los recortes que ha habido también a los refugios para mujeres en violencia extrema y otros recortes más que se han venido generando y que yo lo decía en el noticiero, decía el secretario de Salud, vamos a tomar medidas, ¿no? Y vamos a hacer un análisis, pero mientras ya se hizo el recorte, pero mientras ya se hizo o se generó este daño en lo que se realizan las investigaciones o en lo que se generan las estrategias. Yo creo que, y ustedes como científicos creo que así lo hacen, primero se genera una duda, nace una duda, de ahí una hipótesis y de ahí, bueno, pues vamos a todo lo demás y tomamos decisiones mucho más adelante cuando tengamos los argumentos necesarios. No lo hacemos antes, no lo hacemos las cosas al revés. No sé si ustedes como científicos son los primeros que lo saben, ¿no? Y no lo entiendo, ¿no? No entiendo esta manera de proceder o esta manera de tomar acción en las cosas. No sé cómo ustedes lo vean. Pues una de las cosas que resalta de todo esto es cómo la comunidad científica se une, es crítica por naturaleza, ¿no? Analiza las cosas y cómo eso ha traído a los foros distintos, por vía escrita o de otra forma, todo lo que estamos viendo a la luz, ¿no? Yo creo que eso vale la pena rescatarlo de este nuevo gobierno, nos ha atraído, nos ha reunido y ahora somos quizás un poco más críticos de lo que estamos viendo. Yo creo que esa es una cosa muy positiva que rescatar y desde ese ángulo valdría la pena continuar y analizar qué es lo que está pasando o podría pasar con esta ley para ser propositivos y que no se dañe al país. Doctor. Dentro de estas cuestiones de ser propositivos, algo que a mí me parece muy importante es no descuidar los fundamentos que ya se han venido construyendo y de manera específica me refiero al caso de la Academia Mexicana de Ciencias. Ese caso es realmente triste en estos momentos porque es una institución de muchísimos años en el país que está tratando de funcionar como la base de la comunidad científica para dar soporte de muchas decisiones y muchas cosas que suceden en el país. Pero resulta que no tiene presupuesto. Este primer trimestre lo declararon muerto porque no había el dinero ni siquiera para hacer las cosas básicas. ¿A qué me refiero con que es fundamental? La Academia Mexicana de Ciencias por años ha tenido un programa para jóvenes científicos que se llama el Verano de la Investigación Científica. Yo durante mis estudios de licenciatura tuve la oportunidad de hacer 2 estancias que fueron fundamentales para mi formación media superior. ¿Sí? Entonces, al no tener presupuesto, se pierden esos programas que ayudan a fomentar la ciencia y la educación en nuestro país. Y al perder esas bases, se va perdiendo todo en el contexto social. La fibra social se va deteriorando si no existe la educación. Y sobre todo esas experiencias para nuevos talentos, ¿no? Porque Exacto. a usted le quedó como una experiencia, una muy buena experiencia para su formación Desde y que luego, ahora ya no exista. Desde luego. Y he tenido la oportunidad de participar ahora, pero del otro lado, como investigador que ha recibido estudiantes de licenciatura que quieren hacer estancias de investigación para aprender nuevas cosas y ver nuevas experiencias científicas. Y esto generaría o traería como consecuencia, hablando ya en términos desastrosos, que realmente pasara y no los escucharan, mucha más fuga de talentos, mucha más fuga de cerebros, donde sí los quieran apoyar con becas, ¿no? Países que realmente sí fomenten la educación. Desde luego. De hecho, ahorita, en esta semana, he recibido un par de correos de investigadores que acaban de terminar sus doctorados en el extranjero y les gustaría venir a hacer un postdoc a mi laboratorio o integrarse a una institución, ya sea como cátedras o como repatriados. Es otro programa que está en el CONACYT, no sé si siga vigente, pero era un programa para atraer talentos mexicanos que estaban en el extranjero e insertarlos en el sistema científico mexicano. Para que produzcan aquí. Exacto. ¿No? Doctor. Pues como última reflexión quisiera invitar a todos los legisladores de todos los partidos. La ciencia no tiene tintes partidistas, la ciencia genera conocimiento y posteriormente beneficios que son de todos, de toda la humanidad, en este caso pensemos de todos los mexicanos, para que se junten, busquen a
a científicos en sus estados, en sus distritos, universitarios, miembros del Politécnico, del Cinvestar, de los centros públicos de investigación, que todos los senadores trabajen en beneficio del país, y a ti y a tus compañeros de todos los medios de comunicación, darles las gracias por brindarnos estos espacios, porque ayudan a socializar las reflexiones que nosotros hacemos. Y aunque en este momento quizá no se perciba, la posición que tenemos no es una posición por nosotros, es una posición por la ciencia, que es esta tarea de desarrollar conocimiento que al final es benéfica para toda la sociedad. Así es. Bueno, pues ahí está. Una última reflexión, doctor Andrés. Sí, bueno, nada más enfatizar que no hay que tenerle miedo a la ciencia. La ciencia es muchas cosas. Yo creo que debemos enfocarnos desde aspectos históricos, sociales, y cuál sería el beneficio de adoptar eso, después cuestiones más de ciencias exactas, naturales, etcétera, ¿no? La ciencia es muy amplia y hay un beneficio en apostar por la ciencia, y para poder seguir desarrollándola pues hay que crear las oportunidades, en ese caso esquemas de contratación que sean productivos, así como apoyar la investigación que se haga, ¿no? No dejar de hacerlo. Doctor. Sí, haciendo eco a lo que dice Andrés, a los niños y a los jóvenes no le tengan miedo a la ciencia, porque muchas veces creen que los científicos estamos como en el Olimpo, lejos de cosas reales, y no, la ciencia está al alcance de todos, y es como cualquier otra actividad. La clave para lograrlo es la dedicación y el esfuerzo que uno pone día con día. Entonces, si les gusta cualquier área de ciencia, como dice Andrés, es la dedicación y el amor que uno tiene por lo que uno hace. También Esa llega a es la ser clave. divertida, ¿no? Sí, claro. Muy divertida. Sí. Bueno, le agradezco mucho a mis invitados de esta noche a reflexionar sobre esta situación, y bueno, pues ojalá sea eco para que aquellos que nos representan tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores y al mismo presidente de la República, bueno, pues escuchen lo que está ocurriendo en estos momentos y no solamente sean ocurrencias. Al doctor Diego Santiago Alarcón, el doctor Andrés Lira Noriega y el doctor Juan Esteban Martínez Gómez, todos investigadores del INECOL. Yo soy Mitzi Cordero. Por lo pronto, que descansa. Porque estamos en un lugar donde vamos a ver videojuegos, estamos en un lugar que se llama One Up. Aquí